Muy buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? En una tarde dominguera nuevamente. Pues bueno, hoy ya lo estáis viendo. Tenemos por aquí al magistrado, señor Casquete. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué hace? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Más calor en tu ciudad o por el norte? ¿Por dónde hace más calor? Hostia, hace calor en todos los lados. Pero pasa mucho calor por el norte, ¿eh? Pero mucho. Yo pensaba que iba a ir fresquito y que va, que va. Calorcito del bueno. Calorcito del Hostia. bueno, ¿no? Sí, Me sí, sí, cago, sí. me cago en la leche. Bueno, Calorcito del bueno. pues la cuestión es que, bueno, ha sido un poco lo del cara a cara, el round one, así para que piquéis, estéis aquí con todos nosotros viendo juguetitos, que es lo que nos gusta. En primer lugar, por favor, volver a llamarle la atención a los señores de StreamYard. Señores de StreamYard, me encanta vuestra plataforma porque a mí lo que me gusta es hacer los directos con los amiguetes. Y puedo traerme a Juanma, a Juanjo, a quien me dé a mí la gana con un máximo de hasta 6. En esa versión gratuita yo podría poner mi vídeo guapísimo de intro de minutos, que queda un poquillo mejor, pero ahora nos lo habéis quitado para darnos una versión de pago con un 40% de descuento. No está bonito, no No, está bonito. no Yo, está bonito. yo creo que Jesús Cansino lo pondría en el odiómetro, Sí, seguro. No puede ser. segurísimo. Segurísimo. Y tenemos que conformarnos o bien con esta cuenta atrás, que es un poco parry, las cosas como son, o pasar por taquilla, cosa que no voy a hacer, porque mi canal juega en la Liga de los Tiesos y eso es lo que hay. ¿Eh? Lógicamente. Total, os pongo en situación. Este buen señor, ya vamos a contar toda la película, para cosa como de un año, me regaló uno de los vehículos que yo más quería cuando era pequeño, que es el Rolling Thunder. Como diría Carlitos, no confundir con una pizza con el borde relleno, ¿vale? Efectivamente. Y entonces, pues mira, se nos ha ocurrido a los dos, se le ocurrió a Juanma la idea de hacer este directo, aprovechando que la próxima semana vais a tener un vídeo exclusivo de este vehículo de G.I. Joe, de la G.I. Joe de toda la vida, y con sorpresitas además, un vehículo muy querido para mí. Y dijo Juanma, pues vamos a hacer una cosa, pues vamos a hacer un directo y vamos a enseñar algunos de los vehículos que tengo por aquí, ¿no, Juanma? Correcto. Algunos de los vehículos más míticos de los Joes, estos vehículos que raras veces aparecen por los canales, ¿verdad? Porque se ven muy, muy escasamente, ¿verdad? No, no son muy habituales ni en plataformas de venta, no se ven, Sí. ni casi por ningún lado, y porque son vehículos que hay que haberlos conseguido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y no son nada fáciles. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer un Bernie versus G-Joe, ¿eh? Bueno, en primer lugar, lo que si tenéis que ponerme, ahora vamos a saludar a toda la peña, por supuesto. Si tenéis que poner en la caja de comentarios si de chico le decíais G-Joe o G-Joe. Oye, claro. Vamos a dejarnos de tonterías, que lo de los G, el comando G.I. Joe, eso fue mucho después. G-Joe o G-Joe era en España, sí o sí, Juanma. Eran Joes. Los Joes o los Joes, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando Cobra hablaba de los Joes, ¿no? No, hablaba de la parte Joe, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Hombre, claro, claro. Me encantaba, tío. Bueno, pues vamos a ir saludando aquí a toda nuestra buena gente. Tenemos aquí al señor Richard. Buenas tardes, calurosa. Y me alegro de que estés aquí, porque normalmente le toca trabajar al pobre el domingo y me tiene que ver el directo, tiene que verlo en diferido. Round one, fight. Por supuesto que sí. Don Miguel Ángel, que no se pierde una, sea de Big Jim o no sea de Big Jim, el directo de rigor. ¿Qué pasa, Miguel Ángel, tío? ¿Nos veremos en el Trabuco o no? Miguel Ángel sí va a Villanueva del Trabuco. 31 de agosto, Feria de Villanueva del Trabuco en Málaga, la mejor de España en esa época. No se celebra otra, no te la pierdas. Villanueva del Trabuco. JP Motorsport presente. Pues este amigo no se pierde últimamente ni un directo, cosa que me alegra un montón. El Tito Duloc, buena tarde. Hoy toca combate Bernie versus Casquete. Vamos a ver, en el combate propiamente dicho de vehículos, Juanma gana por goleada.
las cosas como son y lo vais a comprobar a continuación, porque Juanma lleva coleccionando G-Joes de toda la vida la nada despreciable cifra de más de 20 años, ¿no, Juanma? Correcto. Yo era de aquella generación que nos levantábamos a las 3 de la mañana para hacer las subastas por eBay. USA, Qué cuando tiempo, me ponía el tiempo, despertador qué tiempo. y mandábamos el dinero, no había Bizus ni había que hacer transferencias por correos, ¿te acuerdas? A mandarlo a Estados Unidos para que te lo cambiaran en dólares. Sí, Y yo soy de aquella época, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, ¿eh? Y sí, 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 cuando empezó todo eBay y la primera internet en casa, que éramos pocos eso los que es. lo teníamos, RK decía G-Joe. Eran otros, los yo en mi barrio eran otra cosa que se liaba en el papelillo. Tú eres muy marrano, Tito Luis. Los Joe. Petardos de los que no explotan, que nos cierran el canal. Por supuesto que no veremos el Trabuco. Sí, señor, Miguel Ángel, sí, señor. Por Western Union. Por Por Western Western Union, sí, Union, señor. efectivamente, efectivamente. Vaya, tío, Eso es. yo recuerdo haber pagado hasta con cheques en dólares. Cheques Ajá. bancarios en dólares, que costaban una pasta en Western aquella época. Union. Western Union, Sí, efectivamente, aquellos pliegos que había que rellenar a boli, ¿te acuerdas? sí, Y que lo hacían en correos. Y así compré un montón de vehículos, ¿eh? Pero muchísimos, desde Estados Unidos, sí, sí. sí. Vaya, tío, yo en aquella época tuve una mala experiencia con uno que me tangó unas figuras que las vendía supuestamente estupendas y cuando me llegaron estaban destrozadas y eso me echó mucho para atrás en aquella época de coleccionar yo. Ajá, Pero sí es verdad, me acuerdo perfectamente, Juanma, que teníamos enquistado aquello de que lo americano era lo bueno claro, claro, y nos claro. traíamos lo de América. Sí, 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 sí. De hecho, algunos de los vehículos que yo tengo son exclusivos USA. Algunos de los vehículos de los Tiger Force, por ejemplo, el Sting no es europeo, es americano. Y algunas de las calcas que tienen los Tiger Force las azules, son americanas, no son europeas. Entonces, había algunos vehículos que había que traerlos sí o sí de allí, porque en España tampoco se veían, ¿eh? Demasiado. Date cuenta que los vehículos Joes en España a partir del, ¿qué te voy a decir? 84, 85, es cuando se han venido viendo por aquí, por España, pero es que hay vehículos Joes ahí desde el 82. O sea que Exactamente, imagínate. Entonces exactamente. no, eso no se veían aquí ni en Europa prácticamente, ¿eh? No, Así porque que, recordemos la particularidad de que G.I. Joe salió en Estados Unidos en el 82, como bien ha dicho Juanma. mm, Aquí a España llegan en el 88. Habían llegado a Europa, empiezan en el 87. mm, Pero MB, que era la división de Hasbro aquí en España, estaba en un proceso bastante chungo, no tenía esa capacidad de poder echar a rodar esa colección y esperaron un año, reestructuraron la empresa y entonces lo sacaron en el 88. ¿Qué pasó en el 88? Pues que la primera serie de G.I. Joe que tuvimos aquí en España, pues fue un rebujo, una mezcla, llamémoslo un revuelto, llamémoslo como queramos, de las que consideraron que eran las mejores figuras y más adecuadas para España claro. y una serie de vehículos que también lo compañían distintas waves, como se llama ahora, de lo que se llevaba hasta ahora sacado en Estados Unidos. Luego ya a Claro. partir del siguiente año, pues ya sí se unificó toda Europa con las mismas, en teoría, con las mismas figuras, los mismos vehículos, cosa que no pasó así en algunos años, que no tuvimos en España vehículos, sobre todo, que sí estuvieron disponibles en otros países. Claro, date Y cuenta que los vehículos más punteros de los Joes son del 85, 86, 87. A partir de esos 3 años, yo creo que son los vehículos más punteros de. los más míticos. Sí, los más míticos. Esos 3, 4 años, ese intervalo de 3, 4 años, son los que cogieron para comercializar aquí en España, que son todos los vehículos que todos conocemos aquí. Pero que hay vehículos desde el 82 y posteriores. Es que ha habido vehículos, en los 90 todavía había vehículos de los supuestos vintage.
de los Joes. O sea, quiero decir que no tenían absolutamente ya nada que ver con los vehículos que todos conocemos en el intervalo del 85 al 88. Exactamente, ni que decir tiene porque, claro, la colección estuvo en España hasta el año 94, bueno, en España y en el resto del mundo porque se canceló. O sea, de figuras de acción yo creo que no ha habido una colección más longeva en el tiempo. Es que incluso de vehículos, habrá más de 100 vehículos en la colección. Más. Sí, 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 Y sí, sí. hablo vehículos, pero incluyo lanzamisiles, transportes, yo qué sé, vehículos Bases de de 2 ruedas. entrenamiento, Claro, o bases, sea, bases es de que entrenamiento, los nosotros, campamentos, los claro, visorios. nos referimos a los vehículos Joes con los vehículos que todo el mundo intenta, asociamos a los vehículos Joes, pero es que los vehículos de los Joe abarcan, pero muchísimas cosas, o sea, abarca, yo qué sé, el centro móvil, el general, abarca, yo Que, qué sé, que ya entran en lo que se denominaría el playset de toda la vida, claro, porque claro, son claro, claro. tremendos. Claro, Pues claro, son claro, tremendos. claro. Hay vehículos que son diminutos, miniaturas, y vehículos que te ocupan una mesa entera. Como por ejemplo, el que nos atañe, ¿no? Hoy aquí, Juanma, que si no te importa, me voy a poner un momento en primer plano, ¿vale? ¿Correcto? Me voy a poner en primer plano porque luego yo sé que Juanma ha preparado montones de cosas para enseñar, pero claro, ¿a qué hemos venido aquí? ¿Por qué culpa de que estamos aquí? Estamos por culpa de este bicharraco. Este es el Rolling Thunder. Mide Correcto. más de 1 metro de largo. Me voy a poner así, aunque sea un poco cutre, pero es que fijaros, ¿eh? Fijaros. Y no solo esto, sino que este vehículo todavía se alarga unos 20 o 30 centímetros más, ¿verdad, Juanma? Por Eso esta es. parte de aquí se alarga para que salga una torre de misiles que lleva dentro de una Eh, maravilla. Por eso os digo, no os perdáis el vídeo, porque incluso van a salir partes del anuncio que lo he encontrado, ¿de acuerdo? Estamos aquí por este, ¿vale? Entonces, claro, como Juanma me lo regaló, pues yo se lo había pedido a los Reyes, no me lo trajeron, pues este es el nexo de unión que tenemos Juanma y yo con nuestros queridos vehículos de Gillo. Se acaba de caer una rampa, Juan Manuel. Eso es. Y además, mejor que la coja antes de girar la cámara. Aquí la tenemos. Una de las cajas más bonitas y más grandes de nuestros queridos G-Joe, los G.I. Joe, los G.I. de toda la vida. Eh, Fijaros que es que esto se Maravilla. vendía solo, tío. Es que es una preciosidad. Es una maravilla de caja. Es que es una maravilla de caja, tío. Sí, sí. Impresionante. Muy Es, bonito. es impresionante. Esta es caja española con el nombre de Armadillo. Ujú. Mide más de 1 metro. Por supuesto que mide más de 1 metro. Sí. Y luego aquí por detrás, pues nos viene el rolling. Lo que pasa es que la foto es engañosa porque en la foto aparece más compacto de lo que realmente es. Es que ya habéis visto el bicho. El bicho montado no cabe en la caja. El bicho es más largo que la caja y encima viene con este vehículo auxiliar. Eso es. El famoso tanquecito que lo puedes guardar dentro con la rampita, etc, etc. Así que, pues fijaros. Bueno, Juanma, oye, ¿por qué no nos cuentan? Mira, te voy a traer de vuelta. Te voy a traer de vuelta, que no quiero yo dejar a mi Juanma ahí. A ver, Ahí yo para los vehículos de Joe siempre me he referido a la Biblia de los vehículos Joe, un libro que conseguí en Estados Unidos. Mira, este. ¿Ves? En este libro, no sé si se ve bien, sí. en este libro viene especificado todos los vehículos vintage hasta el 94, no sé si se ve ahí, y aquí aparece nuestro Rolling Thunder. A ver que se vea bien ahí. Se ve, ¿no? Precioso. Y viene especificado pues lo que es pues el desglose de sus piezas. ¿Eh? Y aquí en este libro pues vienen pues todo lo que son todos los vehículos correspondientes
¿Ves? No sé si se ve bien, ¿no? A Sí, sí, se ve todas, bien. Espérate, te voy a poner en diseño, te voy a poner a ti en individual para que se vea mejor, Juanma. ahí va. ¿Eh? Precioso. Y aquí pues ya te digo que viene desde las primeras épocas de los shows, con todas las figuras Si te fijas, ese por molde año. de los años 82-83 es el molde de los Madelman 2050. Claro, sí, 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 sí. Mira, son, a ver, estas son las primeras figuras shows. Fíjate, qué figuras tan sencillas, Sí. ¿eh? Que no traía prácticamente ningún colorido. Ves que el color es pues de camuflaje Militar. militar. Sí. Sí. Y pues para mí, por ejemplo, esta es mi figura favorita de esta época del 82, es el Snake Ace V1, no sé si se ve ahí perfectamente. El ojo de serpiente comando. Eso es, que le tengo yo por ahí. Y es pues una maravilla. Pero bueno, los vehículos, que es a lo que nos referimos. De esta época son dos vehículos que os voy a enseñar, porque el Rolling es del 88, el Rolling Thunder es del 88, pero de esta época, 88 americano. del Aquí vino 82, después. dos de los vehículos que habéis visto ahí, fabricación de 88, luego vendría, seguramente venga después, sí. Pero fíjate, Aquí vino después. el BAM, mira, este vehículo, por ejemplo, mira qué sencillo, Sí. que es del 82, con su Sí. piloto, ¿ves? El Bump es del 82. Uno de los vehículos iniciales de la colección de los Joes. Sí. Este. ¿Eh? Y uno que me gusta, pero de los primeros vehículos, uno que me encanta, que es el Mobat, que es el tanque. El Mobat, ese. Uf, ese es canela. ¿Eh? Este vehículo, ¿verdad? Pues, del 82 también. Date cuenta que todos los vehículos verdes, todas las figuras, camuflaje verde, igual. ¿Ves? Hay otro tanque, está el Mobat y el Mauler. Sí, el Mauler, sí. El Mauler es del 85. Pero son de aquellos primeros años, sí, y son Sí, de las primeras los dos versiones. impresionantes. Entonces, este vehículo, además le pesa, ¿eh? Son vehículos que luego no tienen nada que ver con los que se fabricaron. Son vehículos súper pesados, muy básicos, como ves. Prácticamente no tienen colorido. Pero bueno, pues estos son los dos vehículos del 82. Tengo alguno más, pero bueno, estos son, yo creo que los dos más icónicos, ¿no? Hubo. Perdona un momento. Vale, dice Irra que si meten gol que nos avisa él. Ah, vale. Nada, preguntaros si en algún momento habéis visto a Juanma así un poquito lagueado. Si se le ve bien o si es cosa mía o vosotros lo veis bien a Juanma, que se te ha congelado un poquillo la imagen cuando estaba enseñando el Mobat. Ah, le enseño otra vez. ¿Qué tal? ¿Se me ve ahora bien? Sí, ahora sí, ¿Sí, todo ahora bien? perfecto. Y Vale, bueno, vale. Juanma, cuéntanos la cuestión que te iba a comentar, espérate, ahora. Ya que estamos aquí 15 personas, se ve bien, dice Luis. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de este Rolling Thunder que yo tengo? Que lo sepa toda España. Toda España. Bueno, a ver, que yo el Rolling, pues, a ver, hay varias cajas, dijéramos una multitud de cajas que tengo guardadas desde hace 20 años. Habrá 10 o 12 cajas llenas de vehículos que etiqueté en su día y las almacené porque, claro, yo no tenía sitio. Y Esas abriendo cajas alguna son caja, las de que. hecho, hice algún. Pero esas cajas Sí, esas, son las esas que, cajas. las que me has comentado. Las vas a abrir tú cuando vengas a Valladolid, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, te hice algún vídeo abriendo de ellas, te acordarás, ¿no? Te Sí, hice un claro que sí. vídeo y te le mandé. Y pues en una de esas 10 cajas, pues habrá, yo qué sé, igual hay 50 vehículos dentro. O sea, son Etiquetadas, pues 10 encontré una cajas, etiqueta que ponía Rolling, ¿entendés? 10 o 12 10 cajas cajas, grandes no cajas de de cajas cartón. grandes, eso es. Cajas De cartón, grandes sí, en, sí. la, en, En la- las que en las entrarán, que vaya. pues, Sí. claro, claro. Ahí entrarán, pues igual, yo qué sé, 3, 4, 5 vehículos, dependiendo del tamaño. Es que no las he abierto.
abrí un par de ellas para ver en qué estado estaban, que no sé, Tú humedad y tal. los comprabas de Estados Unidos, los coleccionabas y los fuiste metiendo esos vehículos a como cayeran bien puestecitos Eso en es. esas cajas tan grandes y se han quedado ahí 20 años. Eso es, almacenadas, una encima de la otra y bueno, sabían dónde estaban. Sí que para traerlas aquí sí que traje alguno de los vehículos, pero pues eso, 20 años. Abrí dos de ellas y en la tercera que abrí había un Rolling Thunder. Y yo tenía una, en casa yo tenía uno en el trastero. Y el trastero le puse aquí. Bueno, de hecho está en la colección, está ahí. Y digo, anda, tenía en caja, sin abrir, precintado, de hecho. Y apareció un este en la caja. Digo, bueno, pues qué mejor utilidad que darle a este tercer Rolling Thunder que dárselo a nuestro amigo Bernie, que es el que tú tienes. Así que, pues para allá fue, una caja de 1,5 metros y para allí, para Córdoba fue, Sí, señor. Sí. efectivamente. Dice Juan GT que los PVC ocupan mucho menos. Bueno, a ver, hay lado oscuro y lado semioscuro. También te digo, esto es lado semioscuro. Jajo, ¿sabes? Es que Dice Dulo que enchufes la wifi que se te va yendo. a mí, Sí, de soy vez en yo. cuando se te difumina un poco. Ah, pues puede ser, espera. Puede Venga, ser. espérate, que sigue. Un segundo. Sí, sí, sin problema. Total, que el bueno de Juanma, pues eso, me regaló además un vehículo que yo le había pedido a los Reyes, que se ve que no iba a llegar. Y pues Ya, bueno, a veces en esto del coleccionismo hay es que no lleva historias el wifi. y un cúmulo de casualidades que ruedan todas a tu favor sin tú haberlo pedido. Juanma me mandó el rolling, que bueno, es que cuando lo limpié, de que eso es lo que más me gusta a mí, limpiar el juguete, prepararlo, dejarlo niquelado, ponerle las figuras, Resulta que a los pocos meses, mi amigo Kiko, lo contaré también en el vídeo más detallado, pues se puso en contacto conmigo y me dice que tiene un lote de G.I. sobre todo de catálogo. Y entonces en ese lote de catálogo estaba la caja que acabáis de ver del Rolling Thunder, que está restaurada. En el vídeo lo cuento como lo hice. Y fichas de muchos personajes, cartones de los blisters de algunos personajes y bastantes catálogos de distintos años. En esos catálogos estaba el manual de instrucciones del Rolling Thunder, otro manual de instrucciones del Rolling Thunder en el que por una cabeza vienen las instrucciones y por la otra viene el catálogo de todo el año. Estoy hablando de un catálogo de casi 1 metro de largo, ¿vale? Y ese mismo catálogo, en un tercer catálogo, valga la redundancia, a modo póster, que eso estaría enmarcado, sería una brutalidad. Cheetos versus Breakdance. A ver qué dice Lirra. Luego que si te invito, mi amigo Kiko, mi amigo Kiko. Kiko y yo nos hicimos muy amigos siendo compañeros de trabajo. Mi amigo Kiko, yo es que tengo muchos amigos, Israel. Hombre, que hay que tener amigos, no solo suscriptores, ¿eh? Anda, anda, anda. Que te las traes tú. Juanma, ¿cómo vas? ¿Estás vivo o te has asfixiado ante tanta caja? Está ahí. No, 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 no. Todo bien, todo bien. Ya creo que problemas ¿Sí? solucionados, diría yo, ¿Sí? sí. ¿Qué ha pasado? Cuenta. Pues que tengo el wifi detrás tenía la puerta cerrada y el wifi detrás de la puerta cerrada, yo creo, impedimentos, ahora yo creo que mejor. Llegará mejor, creo. De todas Muy formas, bien. si se me corta, que me digan y vamos a encender, no pasa nada. Vamos, creo que no va a haber problema ya. Vale, vale, va. Dice Israel, yo quiero tener 1 millón de amigos. Claro que sí. Y yo también. Muy bien. Pues nada, estaba Juanma, estaba contando mientras tú ponías el wifi un poco la historia del rolling y dice, pues se corta un poco. Mira que hará agua fiesta, Luis, me cago en la leche. Vamos a dejar. Dice, pues no sé yo, Juanma. Bueno, esperar, hombre, vamos a darle un poquito de vidilla a este buen hombre.
estaba contando un poco la historia y tú nos estabas contando un poco la historia de los primeros vehículos de los G-Joe. Eso es. Los vehículos del 82. Son la verdad que los vehículos del 82, para mi gusto, son muy guapos, muy guapos. No son tan conocidos aquí, porque, a ver, solo los que seguimos un poco el tema conocemos los vehículos del 82. Yo creo que a partir del 83 los vehículos ya se empiezan a conocer un poco más. 83, 84, 85, a partir de ahí son los... Y si quieres te enseño alguno del 83, que esos sí que los vamos a conocer. Seguro que nos suena a todos, estos vehículos. Juanma, Mira, se te ha vuelto a cortar, ¿eh? ¿se corta? Sí, sí. Vale, escucha, apago el wifi y le vuelvo a encender, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, va, ahora nos vemos. Ahora, Se corta el wifi, chica. bueno, chavales, las cosas del Venga. directo, nunca mejor dicho. Vamos a coger a nuestro amigo Juanma, que está aquí. Hola. Vamos a sacarlo aquí, ahí. Lo sacamos mientras pone la wifi. Si a alguien se le sobra el portaaviones, dice aquí Juan GT, el portaaviones es que no llegó a Europa, solo se vendió en Estados Unidos. Eso es, como diríamos aquí, eso es un mostrenco, eso es enorme. Pues bueno, si os parece, mientras vuelve... Aquí, espérate. Mientras vuelve Juanma, que os voy leyendo por aquí, Juanma se está metiendo en un congelador. Sí, yo creo que sí. Cuéntanos algo. Ahora te cuento un chiste de una cosa que me pasó a mí con Hulk Hogan. Ahora te lo cuento. El verano con mucho calor y deseando ya que lleguen las vacaciones. Israel, amigo. Dice que quites juguetes de en medio y verás cómo llega la señal. Claro que sí. Aquí está Juanma. Vamos a agregarlo a nuestro amigo Juanma. Juanma, ¿dónde estás? Pues me parece que lo he echado sin querer. Bueno, ahora volverá. Bueno, chavales, que se nos ha ido el más grande. Se nos ha ido el más grande, tío. Me he quedado yo con ganas de echarme una foto con Hulk Hogan, tío. Me he quedado con las ganas. Esta es la tercera versión de la figura y a mí la que más me gusta, tío. Me ha pillado fuera de juego lo de Hulk Hogan, tío. La verdad que me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido bastante, tío. En fin, la vida, ¿qué le vamos a hacer? Otro de nuestra infancia que se nos va. 1 minuto y penalti. ¿Nos vamos a ver el partido o qué? ¿Qué hacemos? Vosotros diréis. Se ha ido Osi. Joder, Osi también, tío. Cuando tenía su... El wifi ha abandonado el chat. Cuando tenía Osi su propio reality. Me caché la más. La primera la tenía yo, Irra, pero vamos, desde el mismo día que hemos sabido que Hulk Hogan se ha muerto, pues han subido todos los muñecos, evidentemente. Vamos a hacer negocio, hasta incluso de los que tienen los deditos rotos, ¿os acordáis? La primera es la que dice Isra. Sí, yo también la pillaré. Además, cuando vayamos al Trabuco seguro que es. Ay, en fin. Marco de Warner, el que hacía del hijo de Bill Cosby. ¿Qué dice, tío? Ah, el que hacía del hijo de Bill Cosby. Vale. Vale, perfecto. Pues mira, yo he traído aquí algunos muñecos, una representación. Los tengo ahí delante de la caja y claro, la caja como es tan grande. Y bueno, así los que los conocéis, pues me vais diciendo los nombres de cada uno, a ver si os suenan. Este lo queríamos todos en el patio del colegio, ¿eh? Me ponéis el nombrecito, ¿eh? Sobre todo Juanjo, que es ducho en la materia. He puesto algunos de los que eran mis favoritos de pequeño. Este era de mis favoritos. Para que digáis vosotros el nombre. Hombre, está Rafa Rivas aquí, Rafa Consolas. ¿Qué tal, Rafaelito? Juanma se nos ha ido a buscar wifi. Juanma se fue a por tabaco y nunca volvió de buscar wifi. Tenemos aquí, durante el rodaje del vídeo del Rolling Thunder, que vais a ver el sábado que viene, si Dios quiere, hemos tenido, ya está, dice Juanma que ya está.
hemos tenido damnificados como el pie de este jungla, que ya está reparado, y de la versión de Sombra el ninja blanco, cuando ya es de Gillo, que trae una zarpa en la mano, la zarpa se me ha perdido en el césped. se me ha perdido. En fin, se me ha perdido como la foto de que me hice con Hulk Hogan, Israel. Vamos a ver si nos oye Casquete, que tiene él su enlace para poder entrar. Dice que ya estoy. Pues ese Sombra V2 que está diciendo el que se me ha perdido la zarpita. Todo esto es porque estuve cariño, ponerme el nombre. Me lo regaló mi padre un santo. Lo acabo de reparar hace poco. Encontré una pieza que me hacía falta en Medina del Campo y lo he reparado. Un pelotazo de figura. Y seguro que os va a flipar a todos. Yo creo que es el mejor que tengo en la colección. Los vendí por Kenners, lo sabemos. Pero bueno, Isra, si de todas maneras no pasa nada, tío. Porque, a ver, tú de G.I. eres poco. Tú eres más de la Guerra de la Galaxia. Si los vendiste y te quedaste a gusto, pues no pasa nada. Bueno, mientras esperamos a Juanma, decía aquí, nuestro ídolo de infancia tiene ya de 70 años para arriba. Por la cara, Juanjo. Aquí Rafa Consola, que por cierto he estado viendo otra vez el vídeo que hicimos de la colección de las consolas de Rafa. Me parece un vídeo extraordinario, sinceramente. Ya se ha metido Juanma por aquí. Bueno, pues te espero. Ahora, agregar. Aquí está Juanma Casquete. Bueno, he cambiado de wifi, creo que ya estará. ¿Qué has liado? Pues porque estaba conectado a un wifi que no era el correcto. Tengo un repetidor. No, coño, al mío, pero tengo un repetidor para los directos de aquí y estaba conectado al principal. Y lógicamente, pues se chafa, claro. Eso es lo que me pasó a mí, que yo tengo un repetidor aquí para que salgan los directos guay, tío. Claro. Pues mira, mientras estaba fuera, les está enseñando aquí a nuestros amiguetes. He cogido delante de la caja del rolling varias figuras de los personajes de Joe y los está enseñando todos a ver si acertaban los nombres. Así los he tenido entretenidos. Bueno, te voy a enseñar algún vehículo, ¿vale? Es que tengo Muy aquí un bien. tenderete. Mira. Los vehículos del 83, que seguro que ya... Vamos a los penaltis. Ah, penalti. Ah, que están... Ah, vale. Mira. Te voy a poner a ti solo en diseño individual, ¿vale? Venga. Ahí estás. Pues mira, un vehículo que seguro que nos suena de haberle visto, por lo menos salía en todos en los capítulos. Os acordaréis quienes veían los Joes en los capítulos de los dibujos. ¿Eh? Es el... Sí. Es bueno, este no es del 83. Este es el Ferret, es del 85, pero bueno. Este es del 85, es el Cobra Ferret. Mira. El ATV. Seguro que... Mira, pone aquí ATV, no sé si se ve ahí en la pantalla. ATV. Sí, perfectamente. El ATV. Y es que este le he cogido porque, no sé si veis los colores. Uy, que se me cae. Mirad los colores. Azul, rojo. Que es este vehículo, el ATV del 85, le hicieron una copia en los colores de un vehículo mítico de los Joes, que es el Fang. Otro vehículo que salía en los capítulos de los dibujos. Ese sí estuvo aquí en España, el Fang. Sí. Hay un Fang 2, que es el que tiene las hélices verticales, que salió un poco más adelante. Pero si veis los colores del 83 y luego del 85, pues los copiaron. Y luego rizaron el rizo y lo sacaron, por lo menos el Ferrer lo sacaron en la Tiger Force. Con el retinto de los Tigers.
Claro, la Tiger Force, efectivamente. Para los que no entendéis mucho de G-Joe, la Tiger Force es un subgrupo que es de la camiseta que yo llevo del Tigre, que básicamente son un grupo de figuras de G-Joe que repintaron en modo Tigre y le sacaron sus vehículos y tal, que aquí en España, pues bueno, fueron vehículos que no habían salido casi todos, ¿no, Juanma? Efectivamente. Yo creo que es el subgrupo que para mí es el que más me gusta. A Los mí Tiger también. Force, hay Night Force, hay el Sky Patrol, pero los Tiger me parecen que son brutales. Yo los tengo ahí y me parece, de hecho, el vehículo efectivamente se copió después para los Tiger Force y es Exactamente. una pasada. Es una Sí, pasada. vamos, lo que hicieron fue coger una serie de vehículos, repintarlos como si fueran tigres, Sí, amarillo y rayas negras, le pusieron unas pegatinas con el logotipo de Tiger Ford y a correr. eso es, eso Y es, dio la eso es. puñetera casualidad de que la mayoría de esos vehículos que salieron en Tiger Force no los habíamos tenido aquí en España, en su primera versión, que es la que Efectivamente. estás enseñando tú. Efectivamente. Y es que muchos de estos vehículos luego han servido bueno, es que para pues muchos de los subgrupos que tienen los Joes, pues los han repetido. Tú estás leyendo Eh, eso, tú estás leyendo eso. ¿Qué pone? Montemos un grupo de Joe anónimos, soy Luis y no tengo Joe. Qué raro que Luis no tenga G-Joes, ¿no? Es No, extraño, ¿no? no, ellos no tienen. Miguel Ángel y Luis no tienen porque ya no les tocaron por edad. Ya, claro. Date cuenta que en nuestra generación nos pilló los G-Joes a nosotros que más o menos tenemos la misma edad, pues con que teníamos 8 años, 9 años, que es cuando los reyes pues te traen estos vehículos, estas cositas, ¿no? Bueno, será a ti. Será a Hombre, ti. mira, a ti también algunos te traerían, ¿no? No. No, a mí mi tía Rafi sí le pidió a los reyes unos blistercitos de Joe para mí. Vehículo cero patatero. ¿En serio? ¿Nunca te trajeron un vehículo? No. El año que tengo la carta que le pedí a los reyes los vehículos de Joe, me trajeron el barco pirata. El que es el que tengo. Bueno, no está mal, tampoco, oye. No estaba, pero que no me trajeron un vehículo de Joe nunca. Tuve la Dragnot Cycle y el Devil Fish, que eran más chiquitos, y se acabó. Más chiquito y más barato. Ya, te entiendo. Pues mira, te voy a enseñar, te sigo enseñando alguna que tengo por aquí. Tengo aquí Hombre, un ponderete importante. faltaba Mira, más. uno de mis vehículos favoritos, verás. Mira, El Conquest. mira qué pasada. Mira, además este le tengo por completar porque le tengo fuera por eso, le falta la tapa aquí, y dos alitas que vienen por aquí. Mm. Pero te acordarás de la introducción de la serie de dibujos que salía el Wake, el del loro, vamos, el marinero que todo el mundo conoce, montado Eric, en en España, Eric. Eric, efectivamente, Eric, montado en un Conquest X30. Pero es Exactamente. que es un juguetazo que flipas, ¿eh? O sea, En esa carta de Reyes venía ese avión. Y este ese avión Conquest es una maravilla. es una verdadera belleza. Mira, Sí. así, o sea, es que es el avión que usaban los Joes, los buenos, para prácticamente todos los episodios de los dibujos. ¿Tú tenías Vinted, Juanma? Yo tenía, sí, Perfil de Vinted. sí. Oye, se te sigue quedando un poco lagueado. Ponérmelo en los comentarios, porfa, si veis a Juanma o soy solo yo, porfa. Vale, como tienes perfil de Vinted, te voy a pasar el perfil de Ruiz Ribeiro Núñez, que es un portugués que vende muchísimas piezas sueltas de yo. Y Sí, le he visto además alguna. a precios guay. Sí, además, creo que se entrecorta, ¿no? Sí, me están diciendo que se entrecorta. Se te queda pillado a veces. Déjame la puerta abierta. Ya. Sí que parece que se entrecorta. Vamos a probar así con la Eso te, puerta. eso te pasa por ponerte al lado de la persiana, Juanma. Pues sí, sí, debe ser los calores. Bueno, que nos digan a ver si se sigue cortando, ¿no?
porque, no sé, el wifi está correcto, diría yo. Vale. Vale, alguna cosa más. Espera, mira, una cosa que tengo por aquí. Espera, un segundito que la voy a coger. La tengo aquí. Dice Juanjo, abre la ventana y salta. Así sí que no me veríais ya. Mira, ¿Qué pasa? ¿Han empezado los penaltis ya o qué? Oh, qué cosa me trae ahí. el destro de El de esto spoiler. de spoiler, sí, señor, yo lo tengo aquí también. Del 88, ¿eh? Es una gozada. Este se le enseña a Carlitos en las charlas muñequiles. Evidentemente Carlitos no sabía quién era el señor este del casco dorado, tampoco. Pero es una verdadera belleza de juguete, ¿eh? Mira. Es una maravilla. Mira, está Luisma encantado. Creo que es la primera vez que participa o que por lo menos que nos vemos aquí. Si quieres, mira, ponme. Es que aquí en el chat ahora mismo no puedo estar manipulando el directo y copiártelo, pero si quieres, ponme un comentario cuando se termine el directo. Tú sabes que se procesa como un vídeo normal y puedes poner un comentario tipo, ven y vaya mierda de vídeos que haces, cosas así, ¿no? Entonces, sobre ese comentario te puedo responder y copiarte el perfil, no te preocupes, porque además lo tengo controlado. Un tío que vende accesorios, hombre, si son más dificultosos, pues sí, son un poquito más caros. Pero yo los que le he comprado, el tío es muy formal y además los accesorios a precios 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, un poquito de todo, pero tiene muchas piezas de ¡Hala! Hemos vehículos. palmado. ¿Qué? Hemos palmado, Bernie. Hemos palmado los penaltis. Sí, que son muy malas, pues. A ¿Qué ver, te he a ver, dicho? a ver, por favor. Que te banean el vídeo, Bernie. Bueno, sigamos. Nada, a ti, Luisma, un abrazo, tío. Sigamos con los shows. A ver, mira, te voy a enseñar un vehiculazo que me encanta, el APC, mira. Ah, el APC, lo que pasa es que es un simple camión de Sí, es un simple camión de tropa, de transporte, transporte no de, tiene de transporte de soldados. del 83. Pero mira, tío, o sea, mira las calcas, qué Es muy bonitas. sencillito. Muy sencillito, ¿eh? Vehículo de lo más sencillo posible. No se ve tan fácil este vehículo, ¿eh? No se ve tan fácil. No se ve tan fácil. Y el APC del 83, de los primeros vehículos, ¿eh? De los Jokes. Sí, ¿Qué te parece? estos Me son gusta más. de los primeros, exactamente. Todos eran Sí. muy militaristas en aquella época y luego pues los Claro, diseños fueron avanzando hacia otra cosa más elaborada. claro. Es que si tú comparas los colores de este con el Conquest, fíjate, o sea, es que no tiene nada que ver, mira, ¿ves? Claro, el Conquest posterior. El Conquest no tiene absolutamente nada que ver que con los vehículos estos. O sea, nada que ver. Juanjo, los vehículos más top de G-Joe son más grandes todavía. Si has visto antes el Ronin Thunder, es 1 metro de bicharraco. Efectivamente. Y te- Y el General, ¿por qué no lo puedes mover? Bueno, No lo puedes el coger en General. brazos. Para mí uno de los vehículos, mira, le tengo aquí señalado en la guía. Para mí uno de los vehículos más chulos es el Night Raven. Mira, no sé, Uf, se ve. Ahí se ve, ¿no? ese avión es una barbaridad de bonito. Bueno, pues este que le tengo ahí, yo pensaba sacar el Night Raven, ¿no? Porque, joder, es uno de los vehículos más icónicos de la colección, Sí, ¿no? sí. Pero es que para mí Oh, el Sky Raven, que qué es, guapo. o sea, es una pasada. O sea, el Night Raven es bonito. Es el mismo molde, pero de los Sky, de la patrulla Sky. A primeros de los 90 sacaron otro subgrupo del que estábamos hablando antes de Sí, los subgrupos, que es la Sky Patrol. La Sky Patrol son paracaidistas y sus sí. vehículos son vehículos que reutilizaron y cogieron y los cromaron todos. Los clamaron, sí, Entonces, efectivamente. es que estaba leyendo Chiwi, perdón. Ajá. Entonces, a lo que iba, que es lo que quería decir Juanma, el Skyrim en los colores originales
Perdón, el Cobra Night Raven, el color original es negro con Negro. las lunas tintadas en rojo y este es un cromado espectacular, el repintado. Es una belleza de avión. O sea, increíble. Increíble, macho. Es Súper precioso. bonito, O sea, el Es cromado perfecto. O precioso. sea, es una barbaridad de avión. Me encanta. O sea, Tampoco se suele ver mucho, ¿eh? No. Que va, que va, que va, que va. Es un vehículo súper raro. Aquí en España, yo no sé, hombre, lo sabrá, lo sabrá, claro, pero súper raros de ver, ¿eh? Súper raros de ver. Y bueno, eso, y ya te voy a enseñar, pues, la guinda, ¿no? Por ejemplo. A ver, que he traído aquí una cosa que te va a gustar, Bernie. Bernie, todos, claro. A ver si puedo. ¡Oh! ¡Ay, me has dado! Madre mía. A ver, Oh my God. ¿eh? El Tomahawk. El Tomahawk. Perfecto y completito. ¡Wow! Este vehículo era de los que más me gustaba a mí de pequeño. Sí, es una de las. Yo creo, es que, ¿verdad? El Tomahawk, el Tapa, el Rolling Thunder y el Overcraft Ballena eran los que más pedíamos, Sí. quizás. Bueno, y el Conquest, que son tantos, tío, tanto y tan bonitos. Este yo lo Son tengo bonitos, ahí tío. O arriba. sea, Y lo que da miedito son las hélices. sí, hay que tener mucho cuidado con ellas. Pero, tío, o sea, los detalles del ganchito, de la tapa, o sea, es un vehículo súper bonito, Súper bonito. súper Y bonito. como estaréis observando, a muchos de estos vehículos les caben un montón de figuras dentro. Claro, es que lo bonito es tenerlos en la colección puesto y con las figuras dentro. O sea, Exactamente. eso sería lo ideal. Claro, te estamos hablando de que es un vehículo, a ver, de un tamaño bastante considerable, ¿eh? Es que, mira, por ejemplo, si tú tienes una vitrina de cristal para exponer, Pues el este lo tengo, Tomahawk hay que quitarle las hélices. claro, Hay claro, que claro, quitárselas. claro. Hay que quitárselas porque primero porque no cabe y segundo porque es que se parten con mirarlas. Claro, claro. O sea, no, esto es para tenerlo, pues como yo lo tengo ahí, en una estantería abierta, sin cristal, porque si no, pues las hélices, pues evidentemente, pues no te entran. Es que estamos hablando, no será 1 metro, pero con las hélices probablemente más de 1 metro, ¿eh? Sí, es grandote. El Claro. Tomahawk es grandote también. Es precioso. Sí, bien bonito, ¿verdad? Ese me costó a mí años tenerlo. Pues sí, pues sí. ¿Qué te ha parecido, Bernie? Hombre, yo llorando estoy. Aquí está mi pater. Un besito, papá. Aquí está el pater en el escenario. Pues tengo uno más por ahí, que si me das un minuto le cojo, le tengo aquí al lado. Espero Claro no que tirar sí. nada. Un minuto y le cojo. Y te le traigo. Claro que sí, tío. A ver. Así que... Pues aquí estamos. Yo tengo, fijaros, yo es que tengo, os voy a hacer un pequeño, esto está todo un poco forzado, pero os voy a enseñar un pequeño, algunos vehículos. Bueno, hay un abrigo por ahí de Gijón que tengo aquí subido en el armario. Ponedme en los comentarios qué os parece. Este es el Tapa, es muy mítico de aquella época. Esta es la máquina del trueno, Thunder Machine, del crossover moderno Gijón con Transformers, que también me flipa. El triple T, una caja bastante grande de Gameboy por ahí. El triple T por ahí. Y por aquí, tenemos el Tomahawk. Ahí lo tengo que tener. Porque es que si no, lo tengo que tener ahí, pues si no las hélices se me parten. Y esto le va a gustar mucho a Israel, de Gin Tonic. La barcaza de Java de Lego. Estas son cositas que no veis nunca en los vídeos. Esas figuras de Warhammer las pinté yo.
Más cositas que le van a gustar a Israel. Cositas. Star Warsera. En fin, también tengo yo mis vehiculillos de G.I. Joe y luego el tema de places pues se complica porque los places son bastante grandes. El Rolling Thunder, pues ya habéis visto que aquí lo tenemos, os lo vuelvo a enseñar para los que no lo hayáis podido ver antes. Esto es más de 1 metro de bicho, fijaros, fijaros qué barbaridad. Y se extiende otros 20 y pico centímetros. Fijaros, es increíble. A mí el que me encantaba es el Mobile Command Center, la base de los Geo, que es tremendamente grande y ese me encantaría tenerlo, la verdad. Pero claro, todo este tipo de vehículos, el hándicap que tenemos siempre es el espacio y pues eso, no podemos ponerlo en condiciones como nos gustaría. Un besote, papá, un besote. Ahora después hablamos. A ver, señor Casquete, ¿por dónde anda? Señor Casquete, ¿estás vivo? Hasta aquí. Sigo aquí, ya lo he conseguido, mira. Uno que te sonará, mira. A ver, bueno, también de los míticos. Sí, el Dragonfly. Pero del 84, una cosa así. Sí, el helicóptero Dragonfly, sí. También que es Precioso. muy famoso de la serie de televisión. Muy Fíjate, famoso. muy famoso. La El trueno libélula. azul. Oye, pues está inspirado, ¿eh? Se parece Sí, bastante. sí. Sí. Fíjate, qué belleza, ¿eh? Es una belleza y tiene uno de los pilotos más carismáticos de toda la Sí, serie. lo tengo allí, El el vaquero. vaquero. El vaquero. Exactamente, Sí. porque ya sería mucho rizar el rizo que pudieras enseñar al General, ¿no? Hostia, pues el General sí, si cojo el móvil te lo enseño. A ver, Exactamente. vamos ahí. A ver, voy para allá, ¿eh? Sí. A ver, que no se caiga nada, no se rompa nada. Voy para allá, ¿eh? Y bueno, y Tranquilidad. tenemos a... Vamos ahí. Va para acá. Me vas diciendo qué tal se ve. ¡Buah! Brutal. Ahora se ha cortado un poquillo. ¡Ay! Ahora. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora. Bueno, quietos parados. A la izquierda tenéis el Rolling Thunder. A ver, ahí tenéis el Rolling Thunder con los cohetes sacados para arriba, así en forma de torre, que es lo que antes hablábamos. Y el General es una mega base en forma de, parece una plataforma militar, que es todo eso que está ahí Juanma intentando enseñarnos, el pobre. ¿Qué tal se Fijaros ve? la cantidad de figuras que venéis. Muy bien, Juanma, muy bien. Es que es una plataforma enorme, como si fuera un gigantesco cuadrado militar, con un tanque, con cabina, con oruga, con un helicóptero, un helicóptero adicional. Es una pasada. Buenas, Álvaro, ¿qué pasa, tío? Y ahí se Es ve, o una intenta verse. barbaridad. Bueno, ya que estoy, pues te voy a enseñar más cosas por aquí. A ver qué tal se ve. Vinimos a hablar de Geos y Juanma enseñó lo que quiso. La Cobra Pues claro Hidrofil. que sí. Se ve, ¿no? La lancha, ¿no? El hidrofoil. Sí, Hidrofil. El Rattler, al lado. A ver, no lo A veo. ver. Ah, sí, el Rattler, ese avión azul precioso, un poquito más abajo porque está enfocando a las miniaturas, a las marionetas, perdón. Ahí que tal. Ah, más abajo, perdón. Ahí. Mis marionetas de pequeño. Son esas. Con los que hacía yo guiñoles. Ahí. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí. Y aquí, pues. La máquina de trueno y unas tropas. Ahí. No sé si se ve. ¿Qué tal? Ole. Sí, ¿no? Genial, Juanma. Sí. Bueno. Y aquí, pues el general.
Está todo un poco lleno de polvo porque últimamente no paso mucho el plumero por aquí. ¿No? Es una maravilla, Juanma. Y bueno, pues aquí, a ver qué tal se ve por aquí. Si queréis ver la parte de los Force. Todo ¿Se tuyo, ve? Juanma. Esos son los vehículos de Tiger Force que estábamos hablando antes. Son repintados en tigre, en este subgrupo, que es una pasada. ¿Se ve bien, Bernie? Sí, qué plano, tío. Uf. Más o menos se ve, ¿verdad? No sé si cómo se estará viendo porque tengo el móvil aquí abajo. Juanma, está espectacular. ¿Sí? Bueno, pues es una breve representación. Breve representación de todo lo que tiene de G.I. Joe, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo que me entra aquí, básicamente. Lo que puede. La Tiger Force es que la tienes expuesta preciosa, Sí, sí, Juanma. sí, la Tiger Force está guapa. Esto es lo que me entra aquí, joder, o sea, porque no me caben más cosas. Voy cambiando vehículos. No todos están siempre aquí, voy cambiando unos por otros, porque si no me aburro de ver siempre lo mismo aquí. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, bien, intento Sí, jugar con los tamaños de los vehículos. yo tengo que pegarle otro toque, porque ya llevo mucho tiempo con las mismas cosas puestas en los mismos sitios. Claro, es que el tema es ese, ir cambiando, a ver, los grandes, el general o el rolling, pues tampoco se puede mover mucho porque destrozas todo el tema, ¿sabes? Pero bueno, los pequeñitos les intento ir cambiando de vez en cuando. Están llamando a mi hija en directo. ¿No? A mi hija la están llamando en directo. Soy el padre de Victoria, dígame. Era el novio. Te voy a partir las piernas, chaval. Un número privado. Anda, que a saber dónde nos metemos. ¿Qué? Anda, ven aquí, tírale un besote aquí a los amigos. Sí, hombre. Ven, que está aquí Juanma. Que estamos solos, Juanma y yo. Hola. Hola. Pero di algo. Bueno, adiós. Está con su móvil. Bueno. Sí, creo que me ha llamado. Pues eso es lo que decía, que el General moverlo es Claro, peligro. es que date cuenta, mover los tamaños del rolling o del general o una historia de estas es muy complicado. Si tengo que desmontar todo el tinglao. Los vehículos pequeñitos, pues los puedo ir moviendo, pero los grandes, tú sabes que mover el general consiste en destrozar todo el tinglao que queda ahí. Sí. Y bueno, pues mira, lo que voy a conseguir cuando termine con los Motu, un ballena que me falta completo, intentaré conseguir un Gio ballena, un vehículo, porque es espectacular, ese vehículo es brutal, Ese es espectacular. Tiene muchos espectacular, accesorios. de los más bonitos. Sí. Sí, sí, me parece, y además que salían muchas veces también en la serie de dibujos, ¿eh? O sea, salían muchísimas veces. A mí lo que sí me extraña mucho, tío, que Juanjo no haya tenido ni uno. A ver, le pregunto a Alicia, que Alicia se acaba de incorporar. Alicia, ¿tú sí tuviste G-Joe o has tenido G-Joe en tu colección por parte de la colección de tu novio o no? Es que nos digan, porque Juanjo sí me extraña un montón que no haya tenido nunca, tío. Es que los G-Joe, claro, es que date cuenta que, yo qué sé, vehículos como el Mamba, por ejemplo. Mamba, todo el mundo con está guapo. otro que mide 1,5 metros de vehículo, ¿sabes? Sí. Entonces, son vehículos muy míticos, ¿eh? O sea, el Rattler es un vehículo que salía en la serie muchísimas veces. De hecho, le han hecho reedición del Rattler. O sea, que es un vehículo súper, vamos, famosísimo.
Entonces son Sí, vehículos, tengo destro ahora. son vehículos que todo el mundo conoce, la verdad. Y sí, Sí, la verdad que, a ver, esto es o te gusta o estás fuera de juego. Pues el Joe es una serie, una línea que o te gusta o no entres nunca, ¿sabes? pues Luis, dice Luis que no tenía ni idea de que la línea fuera tan grande ni que tuviera tanto vehículo. Pues mira, Luis, te Sí, contamos así un pequeño esquema, sobre todo para los que no os habéis incorporado un poco después. G.I. Joe en Estados Unidos sale en el 82 y está hasta el 94. Son más de 500 figuras y ciento y pico ajá. vehículos. Y luego en España estuvieron desde el 88 al 94 y en España salieron más de 300 figuras, pero vehículos salieron 70 o cosas así. Sí, sí, por ahí aproximadamente. Date O en sea cuenta que que, cada año saldrían 9 vehículos o entre 9 y 15 vehículos cada año. Echa claro, cuenta. es que renovaban mucho, repetían, había figuras que repetían, pero es que te sacaban una wave de 20, 30 figuras fácil. Sí, 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 totalmente. Y date cuenta que luego hay versiones. Hay versiones brasileñas, hay versiones. O sea, yo diría que de las figuras básicas, igual sí que hay entre 400 o 500 figuras, pero luego entre versiones igual hay cerca de 700 figuras, muy fácilmente. Y Sí, sí. vehículos, ya te digo, los vehículos estos, pues a ver, los que todo el mundo conocemos como vehículos sí que habrá 50 o por ahí, pero es que hay bases lanzamisiles, hay, yo qué sé, vehículos de estos individuales para las figuras, hay vehículos de espalda que se ponían en las espaldas, yo qué sé, hay antenas, hay, yo qué sé, muchas cosas, Es entonces, muchísimos accesorios. muchísimo, entonces es literalmente imposible completar esta colección, o sea, pero imposible, vamos. Imposible, imposible, imposible. O sea, como no te quedes con los vehículos que tú querías, y Claro, claro. 50 o 60 figuras y cortas. Claro, mira, yo aquí tendré unas 220 figuras, más o menos. 200, la última vez que la conté eran 200 y algo. Y de los vehículos, pues los que habéis visto, tendré aquí pues las Tiger y 8 o 10 vehículos. Pero es que luego están en las cajas, que me da una pena tener los vehículos guardados en las cajas, porque es que hay vehículos, los de Destro, por ejemplo, el vehículo de Destro, el grande, hombre, es El una Demon. belleza, el Demon, eso es una belleza, es una maravilla. Pero ¿cuánto ocupas? Es que es imposible tenerlo aquí. O sea, tienes que elegir los vehículos que más te gusten para tenerlos en la exposición, porque si no es inviable, no puedes tenerlo. Yo porque tengo el trastero lleno de vehículos, básicamente. Pero los que me gusta es tenerlos aquí. Los gustaría tenerlos todos los días en la colección, pero no es inviable, claro, totalmente. Claro, y luego ya si te metes los playsets, Claro. que en España, como tú sabes, salió el General, salió la Mobile Command Center y no recuerdo ninguna más. Pero tú sabes, también como yo, que en el grupo de WhatsApp de los P-Pipers sacan unas fotos los chavales de sus colecciones que tienen el Defiant, que es una lanzadera espacial que... Es que el Defiant ocupa la mitad de la habitación, ¿eh? O sea, el Defiant, Exactamente, es exactamente. que, es que, ¿cuánto puede medir eso? Más de 2 metros medirá. Es Fácil, fácil, ¿eh? increíble. O el Terror Drone, que es tan grande como una lavadora. Eso es, eso es, eso es. Es que Eh, están pensados para meter, pues, ¿qué? 20 figuras dentro. Fácil. sí, 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 sí. 15 o 20 figuras. Pues entonces, Yo claro, llego a pues, jugar en la Mobile Command Center, yo llego a jugar de chico con 50. claro. O sea, con eso te lo digo todo. Claro, Y entonces, decir, si tienes una de esas, que es una pasada tenerlo, solo pones eso. O sea, de los Joes solo pones eso y ya está. un detalle que no quería que se me pasara por alto. Yo sé que aquí algunos no ni coleccionáis G-Joe ni nada, o simplemente os traen a lo mejor el juguete. Pero otros sí tenéis G-Joe. Yo lo dije en el vídeo de Medina del Campo, lo dije. Estaba en el puesto de Marcos, del Rincón del Juguete, y tenía G-Joe en mal estado, que es lo que yo le llamo cariñosamente la cascarria de los G-Joe. Nunca, nunca desechéis la cascarria de los G-Joe. Nunca. No subestiméis la cascarria de los G-Joe, restos y despojos, porque revísala, porque siempre vas a encontrar una cabeza que te falta,
un brazo que se te rompió, una coquilla, la cintura, siempre hay algo que puedes encontrar y, por ejemplo, haciendo eso, pude completar este budosón porque el mío, la muerte del G-Joe no es la goma. La muerte del G-Joe es en la estructura del muñeco. Dentro, como tú sabes, Juanma, tiene un cilindro de plástico que une pecho y espalda y sobre el cual va la goma de tensión, ¿no? Eso es, Pues con un ganchito. ese cilindro, si se parte, ahí es donde se ha muerto la figura, te tienes que encontrar otro. Pues eso es lo que le pasó a mi budosón. ¿Qué pasa? Que en Medina del Campo, pues me encontré otro que estaba algo en peor estado, que lo vendía Marcos, pero a mí, ¿qué es lo que me hacía falta? El torso. Claro. Aquí está. También traía otro casco y también traía otra mochila que se me partió con la rotura, o sea que Es que date cuenta que estas figuras tienen muchos accesorios. muchísimo. Y lo realmente difícil de encontrar son los accesorios, porque las figuras básicamente no son ni caras ni son fáciles de ver. Pero una figura completa, aparte de ser cara de narices, son carísimas, ¿sabes? Especialmente algunas versiones, son muy raras de ver completas, pero rarísimas. O sea, yo que sé, un sombra que tú decías, la espada, la mochila roja, el típico sombra, con el arpón, con el arco y con lo que se te ha perdido a ti, La zarpa. la zarpa, con los 4 accesorios, es que es rarísimo de ver. Entero, completo, muy raro. Les hay, claro que les hay, pero los precios se disparan un montón, ¿eh? Oye, Juanjo, en el próximo figurama, si nos vemos, llévate ese G-Joe, me lo recuerda y me llevo yo una goma y te lo arreglo allí sobre la marcha. Recuérdamelo. Ah, Eso tiene arreglo. Exactamente, Juanma, amigo. Ese es el tema, los accesorios. Los accesorios es el coco. Así que nada, chavales, simplemente lo que pretendíamos Juanma y yo con esto, pues bueno, era contar un poco la historia de por qué y cómo me regaló Juanma el rolling y me hizo un niño muy feliz, dicho sea de paso. Y nada más. Y entonces dijimos, oye, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho, ¿por qué no hacemos este pequeño directillo y enseñamos vehículos? Pues yo lo que podemos aportar es mi rolling y mientras estabas tú peleándote con la wifi, pues he enseñado aquí un poco por encima, por el backstage, a algunos de otros vehículos que tengo por aquí. Tenemos pendiente abrir esas cajas míticas, que eso sí que no sé ni lo que hay. O sea, realmente seremos, si lo grabamos, será esas cajas, los primeros que lo abrimos desde el 2001, 2002. No lo digas muy alto, a ver si va ahí alguno a grabarlo antes, hombre. No, están cerradas y selladas. O sea, no hay posibilidad de apertura. No sé lo que hay dentro, también te digo. Esos son unboxing primitivos. Son un unboxing muy vintage. Ajá, hablando de unboxings vintage, chavales, dicho lo cual, que no os lo perdáis, porque nos iremos, estaremos todos de vacaciones. Los que hayáis estado, que lo hayáis disfrutado mucho. Los que os vais ahora, que disfrutéis muchísimo. Tenemos la semana que viene el vídeo de este vehículo mítico de G.I. Joe, el Rolling Thunder, pero vamos a tener un unboxing canario de juguetes que no quiero mirar. Hay un unboxing por ahí que va a venir próximamente. Tenemos Villanueva del Trabuco, Rolling Thunder, tenemos de todo. Chavales, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado ahí. Un fuerte aplauso. Espera, Bernie, no te vayas. No te vayas, Bernie, no te vayas. No me voy, pero un fuerte aplauso para el catedrático Casquete, por favor. A ver, que yo te tengo que enseñar un bicho muy raro, mira. Dime, pichita. A ver, que te pongo en primer plano. Mira. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, coño, me lo has dicho antes y ya no me acuerdo. Esto es un Ultraman, ¿no? Dice Dulo que es Ultraman. Ultrahéroe. Qué raro es esto. Tío, esto es muy raro. Lo he visto ahí en Cantabria cuando hemos estado este fin de semana. Y digo, tengo que enseñárselo a Bernie en el directo a ver si alguien me dice quién narices es este señor tan feo. Vamos a acercarlo aquí. Mira. Ultra torero, dice
No sé, tío. Ultratorero de la Puebla, dice Juanjo. Bueno, pues no lo sé, que alguien nos lo diga o lo deje en comentarios. Dunlop dijo que era Ultraman, pero o no sé, yo no lo conozco. ¿Qué te parece? Hombre, feute. Pero yo no manejo las cosas japonesas, tío. Yo no, yo Pero bueno, tampoco, tío. no Pero sé. mola. Mola, bueno, Y si es vas al una cosa. mercadillo y te encuentras algo así extraño y dices, ay, pues mira. Claro, valió 10 euretes, digo, bueno, pues 10 euretes, mira. Pues, Y bueno, mira, escúchame. te Que escucho. no puede haber directo de Bernie, de los señores bernardiásticos, sin la ración de lado oscuro. ¿No te parece? Hombre, por supuesto. No te parece. O sea, es lo suyo, ¿no? O Es sea, lo suyo, es lo fíjate. suyo. Entonces, para hacer feliz a Juanjete y demás presentes, vamos a hacer la aportación al lado oscuro. Hola, Sergio, ¿quieres venir a saludar a Bernie? Porque está aquí en la puerta el Sergio, espera. Que sí, Ven, hombre. mira, enséñate, vete a tus super things y les enseñas. Mira, a ver, ración de lado oscuro, ¿eh? Mira, esto te va a gustar, Bernie. ¡Hombre! Ese de Comic Spain. Sí, mira. El Tintín con la escopeta de Comic Spain. Oh, qué bonito, el de la mochila amarilla. La maletita. Sí. Ah, por cierto, me voy a aprovechar. Hombre, envidioso, te has comprado todo lo que me pillé yo. No, es que venían en un lote de oferta, digo, es que va a ser un homenaje al Bernie, mira. Sí, el tornasol de Comic Spain. A mí me pasó igual, los pillé en un lote muy baratito, el Capitán. Ah, Por cierto, chicos, algún Tintín me viene con los pies como doblados y se viene para adelante o se viene para atrás, no se queda derecho. ¿Ello por qué, a qué se debe? pues ¿Se puede reparar? supongo se pueda reparar. Qué bonitos son los Tintín, tío. Qué bonitos, Sí. qué bonitos. Es que además, Tintín, como no te pilles PVC, es que no hay figuras de acción. He pedido el otro, que no sé, uno es Hernández y otro Fernández, ¿no? Yo no tengo ni idea. Correcto. Sí, pero No lo sé. raro es que no lo hayas encontrado en pareja. Claro, es que venía solo así. He pedido el otro, pero bueno, este solo venía así. ¿Qué te parece la reacción del lado oscuro? Hombre, es precioso. Ahí los tengo yo, ¿Eh? los míos. Ahora los voy a sacar para ver la tele. Sí que sí. Ahora te Ya, falta Milú, es lo que dice Juanjo. El perrito Milú te ya, falta. tengo que buscar a Milú. A ver si lo encuentro, abajo de Milú. Mira, Sergio, ven. A ver, que tengo Venga, aquí al Sergio. Mira, ¿qué enseña tu pasa, casa de chaval? Sergio. Hoy que nos hemos ido de mercadillo y he encontrado unos super things. Mira, Anda. Que por cierto, estás enseñando tu Super Thing, según tú, en el mejor canal de España, ¿no, Sergio? Sí, claro. ¿Cuál es el mejor canal de España, Sergio? Enséñaselo. ¿Cuál es el mejor canal de España? Bernie Toys. Ahí estamos. Anda, canalla. ¿Qué te Qué parece? chulo, qué chulo Los están. juguetes del futuro. ¿Y ¿Eh? tienen nombre? ¿Cada personaje tiene nombre, Sergio, o qué? Sí, pero no me los sé. No te lo sabes. Muy mal, ¿eh? Hay que estudiar un poco. A ver, tengo, no sé, que de estos no tengo los players. Tengo de las colecciones que voy cogiendo. Tengo los players. Pues están muy chulos, ¿eh? ¿Qué te parece? Hola. Saluda a todo el mundo. Adiós. Ahora lo que tienes que hacer, Sergio, es hacer la enciclopedia para dentro de 25 años, la enciclopedia de los Super Things. Ojo con los Super Things, el juguete del futuro. Ojo. Claro, lo que pasa es que a nosotros, Ojo. Hombre, nosotros no lo veremos, habremos cerrado los guantes. evidentemente. Pero estos son los Playmobil y los Famóvil de dentro de 30 años, ¿eh? Claro, y así seguirá. Y los Gormiti también. Eso es, claro. Y menos mal, tío, porque así por lo menos sí hay continuidad en el tema este. Porque si no, ya ves. Pues bueno, chavales, que muchísimas gracias a todos, por supuesto, como siempre, y un fuerte aplauso para el señor Casquete, por Dios, quiero ese chat reventando de aplausos para el catedrático Casquete, que Bueno. tiene un vicio, madre mía. ¿Qué vicio tienes, chaval? Y voy a peor, me lo noto. Voy a peor. si eso fuera posible. Como las lesiones, ¿no? Sí. Esto no tiene cura, Esto es horrible. No sé qué va a ser de mí. Necesito una habitación del piso de al lado. Voy a ver si le propongo tirar el tabique este.
Sí, sí, ¿verdad? Me han leído el pensamiento. Claro que si no es imposible. Me cago en la mar. Pues bueno, chavales, que de verdad muchísimas gracias por todo, por haber echado este ratito dominguero con nosotros. Y a ti, Juanma, un besote así de grande. Chavales, feliz Gracias. semana para todos. Nos vemos.